Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, donde quiera que es tu copyright N en el mundo. Si eres nuevo por aquí, un abrazo virtual de bienvenida. Te invito a explorar el canal de Spoo Copyright S de este vídeo. Aquí encontrarás un monto superíndice 3N de contenido sobre tendencias de celebridades, noticias del espectáculo, análisis de relaciones y mucho más. Siempre trato de traerles lo último y lo mejor, así que espero que se queden por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado debates apasionados y que ha mantenido a los fanáticos al borde de sus asientos. Estamos hablando de Anne Rafael y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a analizar esas recientes declaraciones que han estado circulando por internet, esas palabras que parecen indicar que Anne, finalmente, podrá estar admitiendo que Kerem tenía razón superíndice 3N en algo. Eso es, chicos. Prepárense para un análisis profundo, para especulaciones jugosas y para un recorrido por los entresijos de esta relación superíndice 3N que, aunque terminada, sigue dando mucho de copyright hablar. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este drama turco, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias del espectáculo y si quieren ser parte de esta comunidad que estamos construyendo aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y les ayudará a no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba algo nuevo. Ahora vamos a lo que nos compete. La relación superíndice 3N entre Anne Rafael y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las comentadas y queridas por los fanáticos de las series turcas. Su química en la pantalla era innegable y su romance fuera de ella parecía un cuento de hadas hecho realidad. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al Cap, su conexión superíndice 3N fue evidente. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas populares del momento. El fenu superíndice 3 menos Senu con diéresis al Cap trascendió superíndice 3 fronteras, convirtió copyright-dándose en un verdadero boom en pauses de Latinoamu copyright rica, spau más menos e incluso en lugares tan lejanos como India. La trama, que combinaba comedia romántica con toques de drama, enganchó superíndice 3 a millones de espectadores que se identificaban con los personajes de Eda y Serkan. La historia de amor entre una florista humilde y un arquitecto exitoso y fruo, que poco a poco va abriendo su corazón superíndice 3N, se convirtió superíndice 3 en una de las favoritas del público. Durante su relación superíndice 3N, Anne y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de me gusta, sus entrevistas eran vistas por millones de personas y sus apariciones públicas siempre generaban una gran expectación superíndice 3N. Se les veía enamorados, felices y compenetrados. Compartían viajes, momentos familiares y proyectos profesionales. Parecua que tenían todo para ser felices para siempre. Recuerdo perfectamente cuando fueron vistos paseando por las calles de Roma, agarrados de la mano y disfrutando de la gastronomía local. Las fotos se viralizaron rápidamente y los fanáticos estallaron de alegría al verlos tan enamorados. También copyright N fueron muy comentadas sus escapadas a Maldivas, donde se les veía relajados y disfrutando del sol y el mar. Cada uno de estos momentos se convirtió superíndice 3 en noticia y alimentaba la fantasía de un amor eterno entre Anne y Kerem. Las marcas también copyright N aprovecharon el tiro superíndice 3N de la pareja, convirtió copyright-dándolos en embajadores de diversas marcas de moda, belleza y estilo de vida. Su influencia en las redes sociales era innegable y las empresas no dudaban en contratarlos para promocionar sus productos. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright S de un tiempo comenzaron a surgir rumores sobre problemas en la relación superíndice 3N. Se decía que había diferencias irreconciliables, que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que la presión superíndice 3N medio tica estaba pasando factura. Finalmente los rumores se confirmaron, Anne y Kerem han decidido tomar caminos separados. La separación superíndice 3N coincidió superíndice 3 con el final de la exitosa serie, Senu con diéresis al Cap,
lo que generó superíndice 3 a UNMU, es especulaciones sobre las razones de la ruptura. Algunos decuan que la convivencia durante el rodaje agua desgastado la relación superíndice 3N, mientras que otros apuntaban a que sus proyectos profesionales los estaban llevando por caminos diferentes. La realidad es que nunca se supo con certeza QU Copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3, pero la noticia de su separación superíndice 3N dejó superíndice 3 un sabor amargo en muchos de sus seguidores. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para muchos fanúlticos. Algunos se negaban a creerlo, otros culpaban a la prensa y otros simplemente lamentaban el fin de una historia de amor que había comenzado de manera tan prometedora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también copyright N de críticas y acusaciones. Algunos incluso llegaron a crear teorías conspirativas sobre la verdadera razón superíndice 3N de la separación superíndice 3N, alimentando a UNMU, el morbo y la especulación superíndice 3N. La presión superíndice 3N medio tica sobre Ande y Kerem fue enorme durante esos días, y ambos optaron por mantener un perfil bajo y evitar hacer declaraciones públicas sobre el tema. Después copyright S de la ruptura, tanto Ande como Kerem mantuvieron un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Evitaron hablar directamente sobre el tema y se centraron en sus carreras profesionales. Ande continuó superíndice 3 trabajando en diversos proyectos como actriz y modelo, consolidando su carrera como una de las figuras importantes del espectáculo turco. Kerem por su parte también copyright N se enfocó superíndice 3 en su trabajo como actor y productor, explorando nuevos horizontes en la industria del entretenimiento. Ambos demostraron ser profesionales y talentosos, capaces de superar las dificultades personales y seguir adelante con sus carreras. Pero como suele suceder en estos casos, la sombra de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente. Los fanúlticos han seguido analizando cada una de sus apariciones, cada una de sus publicaciones en redes sociales y cada una de sus entrevistas en busca de pistas sobre lo que pudo haber salido mal. Y ahora con estas recientes declaraciones atribuidas a Ande, la especulación superíndice 3N ha vuelto a encenderse. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, la pregunta sobre su relación superíndice 3N pasada siempre sale a relucir, aunque intenten evadir el tema. La curiosidad del público es insaciable y la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N nunca se desvanece por completo. ¿A qué copyright me refiero con estas declaraciones? Pues bien, en los últimos días han circulado extractos de una supuesta entrevista en la que Ande Eru Párrafo el Abro ha hecho algunos comentarios que muchos interpretan como un reconocimiento tucito de que Kerem Bürsintenua razú superíndice 3N en algunos aspectos de su relación superíndice 3N o incluso en algún desacuerdo que tuvieron durante su tiempo juntos. Estas declaraciones, aunque no son explícitas, han sido suficientes para generar un gran revuelo en las redes sociales. Los fanúlticos han estado analizando cada palabra, cada frase y cada entrelínea de la supuesta entrevista, tratando de descifrar el verdadero significado de las palabras de Ande. La especulación superíndice 3N ha alcanzado niveles altísimos y las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías y opiniones. Por supuesto, es importante tomar estas declaraciones con cautela. En primer lugar, no tenemos confirmación superíndice 3N oficial de que Ande Eru Párrafo el realmente haya dicho estas palabras. Es posible que sean un rumor, una interpretación superíndice 3N Eru superíndice 3NEA o incluso una invención superíndice 3N. En segundo lugar, incluso si Ande realmente hizo estos comentarios, es importante tener en cuenta el contexto en el que los hizo y la intención superíndice 3N que tenía al decirlos. La veracidad de la entrevista es fundamental para poder hacer un análisis serio y objetivo de las declaraciones de Ande. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las noticias falsas y los rumores malintencionados son muy comunes, por lo que es necesario verificar la información superíndice 3N antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, incluso con estas reservas, es difícil ignorar el impacto que estas declaraciones han tenido en los fanúlticos. Muchos creen que Ande estuvo admitiendo implícitamente que Kerem tenía una visión superíndice 3N mu, es realista o madura de la relación superíndice 3N, o que tal vez con diéresis copyright él había identificado problemas que ella no quiero haber en ese momento. Algunos incluso especulan con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, aunque esto parece poco probable en este momento. La esperanza de una reconciliación superíndice 3N es algo que muchos fanúlticos aún conservan, a pesar del tiempo transcurrido desde la separación superíndice 3N.
La química que existió entre Ande y Kerem era innegable y muchos creen que aún existe una chispa entre ellos. Sin embargo, es importante ser realistas y reconocer que las posibilidades de una reconciliación superíndice 3n son escasas, ya que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Pero ¿qué copyright podrá haber querido decir Ande con estas declaraciones? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n. Podrá ser que Ande se haya dado cuenta con el tiempo y la distancia, de que Kerem tenía razón superíndice 3n en ciertos aspectos de su relación superíndice 3n. Tal vez con diéresis copyright él le advirtió superíndice 3 sobre los peligros de la presión superíndice 3n medio ultica, sobre la dificultad de mantener una relación superíndice 3n en el ojo público, o sobre la importancia de proteger su privacidad. La presión superíndice 3n medio ultica es uno de los mayores desafíos que enfrentan las parejas del espectrum culo. La constante vigilancia de los paparazzis, los rumores malintencionados y las expectativas del público pueden desgastar cualquier relación superíndice 3n. Es posible que Kerem haya sido muy consciente de estos peligros y haya intentado proteger su relación superíndice 3n, mientras que Ande, al ser muy joven e inexperta, no haya dimensionado completamente el impacto de la presión superíndice 3n medio ultica. También copyright n podrá ser que Kerem tenga una visión superíndice 3n diferente sobre el futuro de la relación superíndice 3n. Tal vez con diéresis copyright él quiero a comprometerse muy seriamente, mientras que Ande no estaba lista para dar ese paso. O tal vez tenuan diferentes expectativas sobre CEU superíndice 3 debo a ser su vida en común. En cualquier caso, es posible que Ande ahora se du copyright cuenta de que Kerem tenua una perspectiva muy realista sobre estos temas. Las diferencias en las expectativas sobre el futuro de una relación superíndice 3n son una de las principales causas de ruptura. Es fundamental que ambos miembros de la pareja estu copyright n en la misma sintonía y compartan una visión superíndice 3n similar sobre CEU superíndice 3 quieren que sea su vida juntos. Si uno de los dos quiere comprometerse seriamente mientras que el otro no estu listo, la relación superíndice 3n puede verse seriamente afectada. Otra posibilidad es que Ande simplemente estu copyright reconociendo que Kerem era una buena persona y que la relación superíndice 3n terminu superíndice 3 por razones que no tienen que ver con su carácter o sus intenciones. Tal vez simplemente no eran compatibles a largo plazo, o tal vez las circunstancias no eran las adecuadas para que su relación superíndice 3n prosperara. En este caso, las declaraciones de Ande podrán ser un simple gesto de respeto y reconocimiento hacia Kerem. Reconocer que una relación superíndice 3n terminu superíndice 3 por razones que no tienen que ver con el carácter o las intenciones de la otra persona es un signo de madurez y respeto. A veces simplemente no somos compatibles con alguien a largo plazo, a pesar de que exista amor y buena voluntad. Independientemente de lo que realmente haya querido decir Ande, lo cierto es que estas declaraciones han reavivado el interu copyright por su relación superíndice 3n con Kerem. Los fanúlticos analizando cada detalle, cada palabra y cada gesto en busca de pistas sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Y mientras tanto Ande y Kerem siguen adelante con sus vidas, tratando de dejar atrás el pasado y enfocándose en el futuro. La vida continúa para ambos actores y es importante que se les permita seguir adelante sin ser constantemente juzgados o comparados con su relación superíndice 3n pasada. Pero ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Ande y Kerem nos enseña más o menos a que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde el exterior, pueden ser complicadas y desafiantes. Nos recuerda que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que a veces, la mejor decisión superíndice 3n es tomar caminos separados. Las relaciones en el mundo del espectrum culo son especialmente complicadas debido a la presión superíndice 3n medio ultica, las agendas apretadas y la constante exposición superíndice 3n pública. Es importante recordar que detrás de la fachada de glamour y fama, hay personas reales con sentimientos y emociones. También copyright n nos enseña más menos a que es importante ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja sobre lo que queremos y lo que necesitamos. No debemos tener miedo de expresar nuestras opiniones y nuestros sentimientos, incluso si sabemos que pueden generar conflictos. Y sobre todo debemos aprender a respetar las decisiones de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. La comunicación superíndice 3n honesta y el respeto mutuo son fundamentales para construir una relación superíndice 3n saludable y duradera.
En definitiva, la relación superíndice 3N entre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin fue una historia de amor que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, su legado perdura en la memoria de sus fanáticos y en las lecciones que podemos aprender de su experiencia. Y ahora, con estas recientes declaraciones de Ande, la historia continúa evolucionando, generando especulación superíndice 3N y debate. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor puede ser hermoso pero también copyright N fugaz, y que lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con nuestras vidas. Así que para resumir, hoy hemos explorado las recientes declaraciones atribuidas a Ande Eru Rafael, que muchos interpretan como una admisión superíndice 3N de que Kerem Bürsin tenua razón superíndice 3N en algún aspecto de su relación superíndice 3N. Hemos analizado las posibles interpretaciones de estas declaraciones y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de la historia de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido y compartir mis pensamientos con ustedes. Recuerden que todo esto es solo mi opinión superíndice 3N, y que ustedes son libres de tener sus propias interpretaciones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí que me apoyen y que sean parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre las declaraciones de Ande? ¿Creen que Kerem tenua razón superíndice 3N? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.